Hermanos, la vida cristiana se define en la Escritura como un camino o como una carrera. Un camino o una carrera. La Escritura nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, a transitar a través de ella con paciencia, puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, precisamente en 1 Corintios capítulo 9. Vamos a buscar el texto, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 9. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Alguien no tiene una Biblia para hacérsela llegar? Los que van llegando pueden ir entrando, no importa el momento. Hermano Carlos, por favor, les va acomodando para que vayan pasando. ¿Todos tienen Biblia? Pues 1 Corintios capítulo 9. Leo y entonces luego de leer pues vamos a tener un momento de oración, vamos a invocar la ayuda del Señor y entonces comenzaremos a exponer estas verdades. Vamos a leer. ¿Lo tienen? No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, Señor nuestro, a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Dijo esto solo como hombre? ¿No lo dice también, eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segásemos de vosotros lo material? Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que los tengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como la aventura. De esa manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar, hermanos, a pedir la asistencia del Señor. Padre, damos las gracias por esta oportunidad que tenemos esta mañana de compartir estas verdades, Señor. Rogamos que tú las siembres, Señor, en nuestras mentes y corazones y que, Señor, nos hagas tomar una actitud correcta a fin de poder correr la carrera que tenemos por delante, Señor.
Te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ustedes saben que hay diferentes tipos de carreras. Durante muchos años el hermano Temi y yo nos íbamos al parque a montar bicicleta. Casi 15 o 20 años estuvimos en eso todas las tardes. Por las tardecitas nos íbamos allá. Y veíamos los corredores, los diferentes tipos de corredores que iban ahí al Mirador del Sur a correr. Algunos eran comiquísimos porque caminaban como con un movimiento medio raro. Esos que caminaban con ese movimiento raro eran los trotadores, ¿no? O sea, los maratoneros. O sea, los que corrían para maratones, se entrenaban para maratón, ¿verdad? Porque está el corredor de maratón, está el corredor de velocidad, el que brinca vallas, aquel que hace carreras de relevo, el de velocidad, el de la milla, ¿verdad? Son diferentes corredores con diferentes entrenamientos. Y la vida cristiana es exactamente eso, una carrera que se inicia en el momento en que una persona se convierte al Señor Jesucristo. En el momento en que una persona, despojándose absolutamente de todo pecado por la gracia del Señor, se arrepiente de ellos y le pide al Señor que le salve. Y el Señor, en su gracia y en su misericordia, aquel pecador arrepentido que no merece la salvación, se la concede, porque Él es bueno y porque para eso tiene misericordia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de una manera, la única manera que Él ha establecido, que es a través del sacrificio expiatorio, sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por todos los pecadores, a fin de que los pecadores tengan una posibilidad de ser salvos por medio de la fe en su sangre derramada en la cruz del Calvario. La vida cristiana comienza en el momento de la conversión. A partir de ese momento hay una obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Dice la Biblia que somos recibidos dentro de la familia de Dios y que el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones y Él comienza a transformarnos. A transformar nuestra manera de pensar, a transformar nuestras prioridades, a hacer un cambio absoluto en nuestra manera de vivir. Ahora bien, como carrera al fin tiene una serie de obstáculos por el medio. Y la única manera como una persona está dispuesto a salvar cualquier tipo de obstáculo con tal de seguir en la carrera es si realmente tiene una motivación apropiada, que es lo que vemos nosotros en este pasaje donde el apóstol Pablo está haciendo referencia a su manera de correr la carrera de la vida cristiana. ¿Y qué hace que un cristiano renuncie a seguir la corriente de este mundo y se decida a consagrarse al Señor Jesucristo? Pues realmente la motivación que tiene. Pablo estaba muy claro en cuáles eran sus motivaciones y por eso él podía correr en victoria. Y a pesar de las tribulaciones y de todas las vicisitudes que le sucedió como mensajero, como heraldo del Evangelio, sin embargo, él seguía adelante y decía él en su testimonio que el Señor lo llevaba de triunfo en triunfo. Esta mañana lo que vamos a ver precisamente es esto, una manera correcta de correr la carrera cristiana. Y lo vamos a ver en el ejemplo del apóstol Pablo en el texto que está acá. La primera cosa que nosotros vemos, y recuérdense que esto viene en el contexto del pasaje anterior, o sea, del capítulo 8, en el capítulo 8 el apóstol Pablo estaba hablando de la libertad cristiana, ¿verdad? Y de cómo él decía, yo estoy dispuesto, dice, a no hacer nada que pueda convertirse en un motivo de tropiezo para que mi hermano se vaya a debilitar o vaya a caer. Dice el apóstol Pablo que para él estaba dispuesto a pura y simplemente renunciar a todos sus derechos. Y en este capítulo 9, que es la continuación del anterior, lo que está es poniéndose él como ejemplo de cómo él lo había hecho, de cómo él había renunciado a sus propios derechos. O sea que lo que le estaba diciendo a los corintios que debían hacer era lo mismo que él había experimentado y había hecho en su propia vida. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 4 es que él comienza a hablar de los derechos que le corresponden en su condición de apóstol de nuestro Señor Jesucristo y de mensajero del Evangelio de Cristo. Y por ejemplo, él dice en el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Y la respuesta evidentemente es sí, claro, y cómo no. Es un derecho natural de toda persona el comer y el beber, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense cómo él luego habla en el versículo 5 del derecho de formar una familia. Y en este sentido está hablando de incluir a su esposa en el ministerio que él llevaba a cabo como ministro del Evangelio, como misionero en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 5, no tenemos derecho, de nuevo hablando de derechos, ¿no? De traer con nosotros a una hermana por mujer, como también los apóstoles, los hermanos del Señor y el apóstol Pedro mismo, Cefas. Pablo está diciendo acá por simplemente, yo he estado renunciando a mis derechos.
a derechos tan elementales como para reclamar el derecho a comer y beber. O sea, mi comida y mi bebida no están garantizadas absolutamente. El derecho a tener una esposa que me acompañe en los viajes y que sea sostenida juntamente conmigo para que yo lleve a cabo la obra misionera. Dice, yo he renunciado a ese derecho también. En los versículos que van del 7 a 14, él habla de 7 diferentes derechos a los cuales él había renunciado y que tienen que ver con la compensación que debía ser consecuente con su trabajo espiritual que estaba llevando a cabo en las diferentes iglesias. Por ejemplo, en el versículo 7, rápidamente, traten de seguirme, porque voy a tratar de no dilatarme mucho. ¿Quién fue soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y ahí por un ejemplo, todo soldado naturalmente, pues sencillamente se ocupa de cumplir con su deber militarmente hablando, pero hay una paga, o sea, recibe su sueldo, recibe su paga. O sea, nadie lo hace para vivir del aire, o sea, tiene que militar, pero tiene que ser sostenido por el Estado al cual sirve. Después habla del hecho del caso del agricultor. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Lo más natural es que si tú plantas algo, tú comas de aquello que es la cosecha de lo que tú estás trabajando. ¿Quién apacienta el rebaño? No toma de la leche del rebaño. O sea, es natural que el alimento venga como una consecuencia del trabajo que tú llevas a cabo. En el versículo 12, él dice, si otros participan de ese derecho, dice, ¿cuánto más nosotros? Y se lo está diciendo a la iglesia que él había fundado, la iglesia de Corintios. Ellos estaban dispuestos a sostener y a mantener a diferentes personas, pero sin embargo en el caso de Pablo dice, yo no he hecho uso de ese derecho. Dice, no hemos, versículo 12 al final, no hemos usado de ese derecho. En el versículo 14 también, versículo 14 y 15, dice, así también ordenó al Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que lo hagan así conmigo. Pablo decía, yo no solo estoy diciendo para que ustedes me mantengan, pero derecho sí tengo a que ustedes me mantengan, ¿verdad? Dice, yo no me he aprovechado del privilegio que me corresponde, porque realmente él estaba dispuesto a renunciar a sus derechos. Y consecuentemente en el versículo 18 dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio gratuitamente, que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, dice, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Su motivación estaba ¿dónde? En el galardón. En el galardón. Para él era suficiente el galardón que el Señor le iba a otorgar como consecuencia de cumplir con su ministerio. Consecuentemente él había renunciado a sus derechos. Y la primera cosa que yo quiero exponerle a ustedes, proponerles a ustedes en esta mañana, hermanos, que si ustedes realmente quieren correr en victoria la carrera que representa la vida cristiana, tienen que estar dispuestos a renunciar a derechos, a cosas que son lógicas, cosas que son tan lógicas como el comer o el beber, y cosas que son tan lógicas como el tener una familia, el tener una esposa, cosas que son tan lógicas y tan naturales como el derecho a recibir una recompensa o un sustento como consecuencia del trabajo espiritual que están haciendo. ¿Qué estoy diciendo? Que esto va a ser una demanda del Señor. No todos nosotros somos el apóstol Pablo. Pero si no estamos en la actitud de renunciar a lo que nos corresponde por derecho, no vamos de ninguna manera a correr una carrera victoriosa, porque vamos a estar condicionando nuestro trabajo a la recompensa. O sea, si recibimos beneficios, si recibimos realmente la bendición de Dios en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra prosperidad, en nuestra casa, en nuestra cuenta, en nuestro alimento, en nuestra vida, entonces sí vamos a consagrarnos. Pero si no, no. Y no funciona de esa manera absolutamente. Pablo estaba enseñando acá que la primera cosa que tenía que hacer y que él hacía para correr exitosamente la carrera cristiana era estar dispuesto a ceder sus derechos. En vez de reclamar derechos, a mí me corresponde lo que hace la sociedad hoy día, Pablo estaba dispuesto a renunciar a sus derechos, a derechos tan fundamentales como el derecho a tener una buena alimentación o a tener una familia bien establecida o a recibir una paga que se correspondiera con el sacrificio que estaba haciendo el trabajo que llevaba a cabo. Hermanos, la primera cosa que yo quiero enfatizar en esta mañana es esto. O sea, si queremos correr exitosamente, tenemos que fijarnos en cuál es el motivo de nosotros, enfocarnos en la recompensa que viene del Señor, en el galardón del Señor y no en los beneficios temporales. Porque el que lo hace sencillamente para recibir beneficios temporales ya está recompensado, ya tiene su paga, ya el Señor no tiene nada para ellos. El segundo punto que vemos acá tiene que ver que cuando una persona quiere correr de una manera exitosa la vida cristiana, tiene que estar dispuesta a soportar, a tolerar, a aguantar, como quien dice. Versículo 12. ¿Siguen conmigo? ¿Están despiertos? Versículo 12. ¿Qué dice? Dice, sino que soportándolo todos, lo soportamos todos
por no poner ningún obstáculo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Perdón? Versículo 2. 12 dije yo. Versículo 12 dice, si otros participan en este derecho sobre nosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado ese derecho, ¿verdad? Pero dice el versículo 12, pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo. Eso es lo que dice, por no poner ningún obstáculo al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No me confunda, Mario, no me confunda. El versículo 12, correctamente. Fíjense, en el caso de Pablo, Pablo había dejado su carrera, su ministerio como lo que era originalmente un rabino, un erudito en la palabra de Dios. Era un perseguidor originalmente de la iglesia, era una persona temida y respetada. Había abandonado completamente todo para ir a predicar el evangelio. Había dejado su tierra, había dejado sus amistades, había dejado absolutamente todo. Pero no solamente eso, sino que aparte de eso, él estuvo, como dice él, soportando una vez y otra vez una serie de cosas increíbles. Por ejemplo, la primera cosa que Pablo estaba en el mismo momento en el cual escribía a los corintios, soportando, era la ingratitud de aquellas personas que debían estar agradecidos a él porque él había sido quien les había llevado el evangelio. Él había sido quien le había dicho a ellos un día, como pecador que tú eres, te vas a condenar, Corintio, a menos que el Señor Jesucristo te salve. Y tienes que acudir a él arrepentido y tienes que decirle, abandonando tu idolatría de una vez por todas, que tú crees y confías en que Él es el único Dios verdadero y el que puede y tiene el poder para darte vida eterna. Y los corintios lo habían hecho. Y Él les había enseñado la doctrina básica del Evangelio y tenía una supervisión sobre la iglesia de Corintios. Sin embargo, eran unos ingratos. Llegaban otras personas y los recibían. Y todo el que iba allá, pues, estaban dispuestos a todo para con ellos. Pero, sin embargo, en el caso de Pablo, lo único que Pablo había recibido de los corintios eran menosprecios y eran inclusive acusaciones. Ya habíamos hablado de eso en otras ocasiones. Por ejemplo, en el versículo 2, fíjense cómo él comienza a presentar una especie de apología de sí mismo. Y dice, si para otros no soy apóstol, que dice, para vosotros ciertamente lo soy. Evidentemente estaban menospreciando su apostolado. No estaban queriendo reconocer el ministerio que el Señor le había encomendado. Después fíjense cómo dice, el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, y contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea que estaban por un lado menospreciándole, y por otro lado estaban levantando acusaciones en contra de él. Aquellos que debían estar agradecidos a Dios y agradecidos al apóstol Pablo porque les había llevado el evangelio y les había instruido en la fe. Sin embargo, lo que estaban era subestimándole, menospreciándole. Recuérdense que Corinto era una iglesia donde cada quien así tenía su preferido y su partido. Uno decía, yo soy de Pablo, el otro decía, yo prefiero a Apolos, el otro decía, yo prefiero a Cefas, ¿verdad? Y era una situación realmente en la cual cada quien estaba jalando para su lado. Y Pablo sencillamente había aceptado, había soportado esa ingratitud y ese menosprecio. Y por eso acá tiene que aclararle una serie de cosas. Pero no solamente eso, sino que Pablo soportó tribulaciones y sufrimientos increíbles. En 2 de Timoteo capítulo 2, no lo busquen, versículo 10, dice lo siguiente, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo decía, yo aguanto cualquier cosa, con tal de que los que han sido escogidos por Dios reciban el evangelio para que puedan ser salvos. Y esa era la actitud de Pablo. Pero en cuanto a sufrimientos, él tuvo que soportar muchísimo. Les voy a leer rápidamente 2 de Corintios capítulo 11, donde en una defensa de sí mismo él da explicación de los tormentos que lo avalaban a él como un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Él dice lo siguiente, 2 de Corintios 11, 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Pablo había soportado realmente traiciones, sufrimientos, tribulaciones de todo tipo, ingratitud, menosprecio. Y todo esto, dice él, sencillamente él estaba dispuesto a hacerlo
porque Él no quería que nada se interpusiera entre el pecador y el mensaje del Evangelio que debía recibir para ser salvo. Por eso, en este versículo 12, al final dice, todos lo soportamos para no poner ningún tipo de obstáculo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando, para los que han ido llegando tarde, de cómo correr apropiadamente la carrera cristiana. Y lo estamos viendo en el ejemplo del apóstol Pablo, que le está indicando a los corintios qué es lo que deben hacer. Y en primer lugar, hermanos, hay que renunciar a los derechos. Si tú te centras en ti mismo, ¿verdad? Si tú piensas en ti y no estás dispuesto a renunciar de cosas que posiblemente te son propias, debidas, que tienes derechos a ellas, pero que sin embargo en un momento dado tienes que abstenerte de ellas, pues sencillamente tú no vas a estar apto para correr la carrera con la ligereza de vida y llegar a ganar el galardón. El motivo del apóstol Pablo era llegar a recibir del Señor la recompensa. Debemos estar dispuestos también a soportarlo todo. Y la tercera cosa que debemos estar haciendo es lo que debemos estar haciendo. Debemos estar centrados en predicar el Evangelio. En el versículo 16, fíjense lo que dice él. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es, ¿qué dice? ¿Me es qué? Impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice, recompensa tendré. O sea, Pablo estaba diciendo pura y simplemente que una manera correcta, o la única manera correcta de vivir del cristiano, de correr la carrera cristiana, es dando testimonio de aquello para lo cual el Señor lo había retenido en la tierra luego que le salvó. ¿Para qué? Para que fuera testigo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que predicase el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la encomienda que tenemos todos los creyentes, ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero nosotros tenemos que correr la carrera teniendo presente que tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál es esta misión? Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, para mí no es una opción, es una impuesta necesidad, es algo que yo tengo que hacerlo. Y si no lo hago, ay de mí, porque voy a tenerle que pedir, que dar cuenta al Señor que me ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso dice, yo prefiero hacerlo de buena voluntad. ¿Para qué? Para ser recompensado por el Señor. Porque si no lo hago de buena voluntad, solamente movido o motivado por la recompensa del Señor, porque el Señor, por tener la aprobación del Señor, dice, de todas maneras, la encomienda o la comisión me ha sido dada. Una manera correcta de correr la carrera cristiana es, sin lugar a duda, siendo un testigo fiel del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con lo que le han sido encomendados. Fíjense que en el caso del apóstol Pablo, él estaba asignado a las misiones. Él decía que él era el misionero para los gentiles, él era el apóstol de los gentiles, el enviado de Dios para los gentiles. Y hay una comisión que es generalizada para todos los creyentes, lo sabemos, pero cada uno de nosotros tiene un ministerio en particular dentro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo lo que te pregunto a ti, hermano, ¿cuál es tu ministerio? Hermana mía, ¿cuál es tu ministerio? Porque tú tienes que tener un ministerio dentro de la obra del Señor. Y la pregunta que viene consecuentemente es, ¿estás cumpliendo? Es la pregunta subsecuente, o sea, ¿estás cumpliendo con el ministerio para el cual el Señor te ha llamado? Pablo decía, ay de mí si no cumplo con lo que me ha sido encomendado, porque de todas maneras me ha sido encomendado. Si queremos realmente llevar a cabo una carrera victoriosa, tenemos que ubicarnos en el lugar que el Señor nos quiere y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y esto es una responsabilidad de cada creyente para poder correr la carrera cristiana de una manera apropiada. Hay otra cosa que el apóstol Pablo enfatiza acá, en el versículo 19. Dice, por lo cual, siguen, siendo libre de todos, me he hecho ¿qué? Siervo de todos, para ganar a mayor número. Siendo libre de todo. ¿Qué estaba haciendo él? Sacrificando su libertad, pura y simplemente. Siendo libre me he hecho siervo o esclavo de todo el mundo. Sacrificando su libertad simplemente en el servicio a los demás. Y todo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ganar las almas. Dice, para que de cualquier manera, de cualquier modo, yo salve a algunos. Hermanos, esto es lo que la gente no está dispuesta a hacer normalmente. O sea, yo estoy muy dispuesto siempre y cuando no implique un sacrificio personal. Y Pablo decía, yo estoy dispuesto a convertirme en un esclavo, un siervo, un servidor de todo el que sea, con tal de que esa persona reciban el Evangelio y
alcancen la salvación que es en nuestro Señor Jesucristo. De ninguna cosa, dice Pablo, el mismo apóstol Pablo en el versículo 24 de Hechos 20, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era la misión de Pablo. Y él dice, yo estoy dispuesto a cualquier sacrificio. Yo lo que quiero es simplemente terminar mi carrera, hacerlo de una manera gozosa, y estoy dispuesto a hacerme siervo de todo el mundo, a servir a quien sea, a sacrificarme a mí mismo, con tal de que de alguna manera el Señor me utilice para llevar el Evangelio y salve a algunos, dando todos los modos para ganar a algunos y salvarle. Y con esto, los versículos que van del 20 al 24 enfatizan el sacrificio que el apóstol Pablo hacía y cómo él simplemente estaba dispuesto a acomodarse a quien fuera, en las condiciones que fueran, con tal de que Dios le utilizara para la salvación de su alma. Versículo 20. Me he hecho judío a los judíos para ganar a los judíos. Dice, a los que están sin ley, dice, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. En otras palabras, Pablo estaba dispuesto a hacerse asequible a todo el mundo, acomodarse a las demás personas. Esto no implica de ninguna manera hacerse copartícipe del pecado de nadie, no acompañarlo a pecar, pero estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de que de alguna manera e incondicionalmente él fuera un instrumento de Dios para la salvación de otra persona. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. Esa es la manera de vivir la vida cristiana. No hay otra. Y no hay otra manera como nosotros pudiéramos realmente andar en victoria y cumplir con el propósito del ministerio para el cual el Señor nos tiene aquí en la tierra, si no estamos dispuestos a sacrificar nuestra libertad en el servicio de los demás y usar todos los recursos habidos y por haber y acomodarnos y a fin de que de alguna manera el Señor nos utilice para que podamos ser instrumentos de salvación para los demás. Hermanos, Pablo decía que él corría la carrera de una manera tal en la cual él se hacía parte del Evangelio, copartícipe del Evangelio. Versículo 23 dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Cómo una persona se hace copartícipe del Evangelio? Bueno, de una manera muy simple. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Y él dice, yo soy cómplice, yo soy copartícipe, yo soy parte del Evangelio, yo soy parte del mensaje del Evangelio. Yo me hago copartícipe de ese mensaje. Dice, estoy dispuesto a cualquier cosa por causa de que el mensaje llegue. Nosotros reconocemos a nuestros héroes y reconocemos a aquellas personas que han ofrendado su vida, ¿verdad?, por la patria. Y aquellas personas que se han inmolado por sus convicciones. Bueno, Pablo estaba hablando exactamente de eso mismo. Dice, yo estoy dispuesto a cualquier cosa, a soportar cualquier cosa, a sufrir cualquier cosa, a padecer cualquier cosa, con tal de cumplir con lo encomendado. Y de esta manera, cumpliendo con mi ministerio, predicando el Evangelio, hacerme parte del Evangelio. En otras palabras, él decía, yo soy, ¿verdad?, como mensajero del Evangelio, parte del Evangelio. Yo soy copartícipe del Evangelio. ¿Y saben algo? Se trata precisamente de hacerse copartícipe del mensaje de salvación, hacerse copartícipe de las promesas a través del Evangelio, la promesa de perdón, de salvación, de vida eterna para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, hacerse copartícipe de las bendiciones también del Evangelio, que son tantas. Hermanos, Pablo corría la carrera cristiana y nosotros debemos hacerlo por igual con la intención de ganarla. Y esto lo vemos nosotros en el versículo 24 cuando dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y aquí está la exhortación. Corred de tal manera que lo obtengáis.
Ese es el tipo de carrera que tú estás corriendo en tu vida cristiana. Estás corriendo para ganar. Hay gente que dice, lo importante es competir, no importa ganar o perder. No, Pablo no era de esa onda, de esa línea. Él decía, yo estoy corriendo para ganar. Yo estoy corriendo para ganar. Y son muchos los que están corriendo. Dice, pero yo voy a correr para ganarme el premio. Y no está hablando de ninguna manera de ganar la salvación. Le está diciendo a los que ya han sido salvos por misericordia de Dios, porque la salvación no se gana, se recibe como un regalo de Dios. Dice la Biblia que no es por obra humana para que nadie pueda gloriarse y decir, me la gané, me la merezco. Sino que es por gracia, gratuitamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él no está hablando absolutamente de eso. Él está hablando del galardón, de la recompensa, de la aprobación de Dios, el cual a algunos le dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pablo quería realmente tener la bendición de Dios y la aprobación de Dios. Y él dice, yo estoy dispuesto a correr. Y para correr estoy dispuesto a abstenerme de lo que sea. Versículo 25. Dice, todo aquel que lucha, ¿qué dice? De todo se abstiene. Los que no tienen una Biblia y no me siguen con la Biblia se van a aburrir. Se van a aburrir porque lo interesante es ver lo que dice la Biblia, irlo marcando todo esto. Dice el apóstol Pablo, en esto de corriendo para ganar, dice que él no solamente estaba dispuesto a cualquier abstención o abstinencia. Bueno, ustedes lo saben, o sea, los pugilistas cuando van a ser pesados en el boxing, ¿no? En el boxeo, ¿no? Pues a veces se pasan 1 y 2 días sin beber agua para que en el momento en que se pese, alcanzar el peso necesario, y se abstienen absolutamente de ingerir, porque si no caen en otra categoría o no entran en la categoría que le corresponde. Y ustedes lo saben, hoy día que hay tanto afán por el fitness, ¿verdad? El tipo de sacrificio que están las personas dispuestas a hacer con tal de mantener una figura bonita, solamente para verse bonito, para lucir bien. En este caso, la motivación de Pablo no era verse bien, ni quedar bien, ni ser aprobado por nadie, ni tener recompensa monetaria, ni que lo mantuvieran, ni mucho menos. Su motivación era ganar el galardón que solamente el Señor, juez justo, da a los suyos. Y fíjense que para esto estaba dispuesto a entrenar. Y en el versículo 26 decía, yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, dice, no como quien golpea al aire. En otras palabras, yo no estoy loqueando. O sea, yo tengo un entrenamiento sopesado y rígido, con un propósito de lograr unos resultados. Y para esto yo tengo una disciplina personal. Yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo servidumbre. Yo me autodisciplino. Y si queremos correr para ganar en la carrera cristiana, tenemos que estar dispuestos a decir, esto no, yo me voy a abstener de esto. Y por otro lado, tenemos que decir, yo voy a hacer tal cosa, yo me voy a entrenar en tal otra. ¿Saben por qué muchos no pueden servir al Señor? Porque tienen temor de hacerlo. ¿Y por qué tienen temor de hacerlo? Porque no se sienten preparados. ¿Y por qué no se sienten preparados? Porque no se entrenan. No se entrenan. ¿Cuántos que se congregan en las iglesias no conocen cómo dar un plan de salvación? Apenas conocen las Escrituras. Y profesan ser cristianos, pero no conocen las Escrituras. ¿Cómo pueden comunicar aquello que no conocen? ¿Por qué no se entrenan? ¿Por qué no se entrenan para la vida presente y para la porvenir de la manera correcta? Pablo dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y es una exhortación que nos da a todos nosotros. No solamente a la iglesia de Corinto, el Espíritu Santo a través de su palabra dice, vamos a echar la carrera dispuesto a cualquier tipo de abstención, cualquier tipo de sacrificio, vamos a entrenarnos, vamos a prepararnos para correr la carrera con gozo, ¿verdad? Porque tarde o temprano se va a acabar la carrera. El Señor va a decir, se te acabó, Atilio, tu tiempo, coge para acá. Y en ese momento, ¿verdad? Lo que quisiéramos recibir es sencillamente el galardón. La recompensa que viene de Dios y que no es equiparable absolutamente con la recompensa de los hombres o la aprobación de los hombres. Corred de tal manera que lo obtengáis. Si es necesario, aplica disciplina personal. Y no voy a extenderme en ese tema, pero eso implica todo.
La disolución es antagónica de la disciplina. Una persona disciplinada es una persona que realmente orienta su vida, sus acciones y sus propósitos. Y para eso está dispuesto a pautar su vida. Hermanos, Pablo nos enseña acá una manera de correr, renunciando a los derechos, soportándolo todo, predicando el evangelio, cumpliendo con lo encomendado, o sea, con el ministerio encomendado, sacrificando su libertad en el servicio a los demás, usando todos los modos para salvar a algunos, para ganar a algunos, con tal de que él pueda realmente presentar delante del Señor esas almas y que el Señor manifieste su misericordia y su gracia salvándolos, haciéndose parte del evangelio. No solamente mensajero del evangelio, sino parte del evangelio. Su vida, la vida tuya y la vida mía debe ser un evangelio. Como dice el apóstol Pablo en otro lugar, dice, cartas de Dios expuestas delante de los hombres. Eso deben ser nuestras vidas, nuestros testimonios de vida. Y corriendo con el propósito de ganarnos la carrera. No simplemente como quien dice, bueno, aquí vamos. No. Vamos y vamos con el propósito de ganar la carrera, correr de tal manera que los tengáis. Para esto, Pablo decía, yo de esta manera corro, versículo 26, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que miren el versículo 27 lo que dice. ¿Lo tienen? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Él ejercitaba el autocontrol. ¿Por qué? Porque tenía temor a ser descalificado por Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. A mí sí. A mí me pasa. Digo, ay Señor, no me siente en el banco. Ustedes saben que hay jugadores que están en el banco, que no están jugando. Ay Señor, no me siente en el banco. Ay, Señor, no me descalifique. No porque yo tenga calificación, Señor, sino porque sencillamente yo no quiero ser descalificado. Quiero ser un instrumento tuyo, quiero tener tu bendición en mi vida y la de los míos. Y para eso Pablo decía, yo estoy dispuesto a golpear mi cuerpo y ponerlo bajo servidumbre. En otras palabras, de ejercitar el autocontrol. El autocontrol. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el diablo es astuto y fácilmente nos puede hacer rodar por tierra y sencillamente quedar completamente descalificado. De ahí la importancia cuando los miércoles oramos pidiendo al Señor que guarde nuestro testimonio. Lo que le estamos pidiendo fundamentalmente es que guarde nuestra santidad de vida. Y si tú no oras al Señor para que Él te ayude y guarde tu testimonio, pues es bueno que sepas que puede llegar un momento en el cual simplemente el Señor diga, bueno, contigo no cuento. Pablo, contigo no cuento. Pablo, deja eso, que ya yo no te quiero como misionero a los gentiles, como apóstol de los gentiles. Yo voy a usar a otra gente. Para eso yo tengo a Bernabé, tengo a Silas y tengo mucha otra gente más. Y el que se crea, ¿verdad?, que es importante, está completamente equivocado. Porque para Dios es tan fácil decirle, echa para allá, y poner a otra persona y darle las oportunidades que te había dado a ti para que corrieras la carrera con gozo. Y este es el punto final, versículo 25. Corriendo para ganar, ejercitando el autocontrol con temor a ser descalificado. Un heraldo es una persona que lleva el mensaje. El mensaje, un rey mandaba un mensaje y había un heraldo que anunciaba ese mensaje, ¿verdad? Un jefe militar mandaba un mensaje y él era el que lo compartía a los demás. Ese es un heraldo. Cuando él dice, habiendo sido yo heraldo de otro, anunciador, mensajero para otros, dice, es un adalid también, es un líder, ¿verdad?, que lleva el mensaje de una persona más importante que él. Dice, habiendo yo sido heraldo de otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y el último punto tiene que ver con la aspiración del apóstol Pablo, que ya hemos referido. Dice versículo 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Ellos son quiénes? Los que corren, ¿verdad?, a la aventura. Los que golpean
al aire, los que están corriendo otras carreras, cosas terrenales, para conseguir recompensas terrenales. Pero nosotros, los cristianos, una recompensa o una corona, ¿cómo? ¿Cómo dice? Incorruptible. Todo lo que tenemos aquí se queda acá. No lo podemos llevar al cielo ni presentárselo delante del Señor como una ofrenda. Pero lo que Él nos dé como corona incorruptible, eso sí dice la Escritura que lo podremos poner delante de los pies del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y honrarle de esa manera. Pablo decía, he peleado al final de su vida, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, él va a decir lo siguiente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La motivación de Pablo era la recompensa eterna, no perecedera, la que solamente Dios da. Hermanos, esta mañana estamos hablando de diferentes cosas. Hemos hablado de motivación, sin lugar a dudas, ¿verdad que sí? Hemos hablado de esfuerzos, hemos hablado de metas, hemos hablado de sacrificios, hemos hablado de recompensa sobre todo, ¿verdad? Y dice la Biblia que debemos correr con consistencia, pacientemente la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y la pregunta que yo hago a todos ustedes para concluir es la misma que me formulo a mí mismo. ¿Estás corriendo tu carrera de una manera apropiada? ¿O estás sentado en un banco? ¿O qué te crees? ¿Que puedes hacer una pausa y que sencillamente la carrera se paraliza hasta que de nuevo el cronómetro comience a caminar? ¿Estás corriendo la carrera de la vida cristiana de una manera apropiada? Y si lo estás haciendo, ¿dónde vas? ¿Vas rezagado atrás o vas en la punta adelante? Como para ganar. ¿Cuál es tu situación? Tal vez entre nosotros hay alguno que no ha comenzado ni siquiera la carrera, porque todavía sigue corriendo en la corriente de este mundo, y cuyo final no va a ser un galardón, sino la condenación eterna. Pero para eso vino Cristo. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos gratuitamente, mediante la fe, la salvación que no podemos obtener por nuestros propios méritos o obras. Y si realmente queremos comenzar a correr la carrera de Dios y no la carrera del mundo, conforme a la filosofía del mundo y con el final y las recompensas del mundo, tenemos necesariamente que convertirnos al Señor Jesucristo, recibirle en nuestros corazones, hablar con Él, pedirle perdón y comenzar una nueva vida, que no es otra cosa que una nueva carrera, un caminar en Cristo. ¿Guiados por qué? Por su palabra y por su Santo Espíritu. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en quien se consuma el fruto de la fe, que es la salvación de las almas. Comienza tu carrera. Y si ya la iniciaste, no te pares. Sopórtalo todo por causa del Evangelio. Esté copartícipe del Evangelio. Deja de pensar en ti. Y si tienes que hacerte judío a los judíos para ganar a los judíos, gana a los judíos. Y si tienes que hacerte el todo por todos con tal de ganar a alguno, hazlo. Y corre tu carrera con gozo. Porque al final de ella tenemos una recompensa eterna. Y esa debe ser nuestra única motivación. Oramos.
Rogamos, Señor nuestro, que tú permitas, Padre, que esta exhortación de tu palabra en esta mañana cale dentro de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Oh, Padre, cada vez vemos más la iglesia moldarse al mundo. Y los creyentes, Señor, pues alinearse, Señor, a la corriente de este mundo. Oh, Padre, rogamos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a permanecer en la fe, producir fruto para tu gloria, Señor, ser un instrumento tuyo y estar dispuesto, Señor, a continuar la carrera hasta el día de tu llamado, Señor, y hacerlo con gozo, Señor, solamente buscando tu aprobación y no la de los hombres. Te rogamos, Señor, en esta época navideña, Padre, en el cual tantos se van de viaje, Señor, que tú les protejas, Señor. Y concédenos, Señor, a los que nos quedamos acá, que podamos, Padre, en nombre nuestro y de ellos, Señor, también honrarte y glorificarte a través de la celebración de estos cultos, Señor, que regularmente te ofrecemos, Señor. Aviva nuestras almas, nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a correr la carrera que has puesto por delante de nosotros con los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.